Y estos tienen que ver, Leo, directamente con parte del cuerpo de coaches, el staff que acompaña a Carlos o que acompañaba a Carlos Mendoza. Hay una serie de movimientos. El coach de picheo, Jeremy Hefner, el coach de bateo, Jeremy Barnes y Eric Chávez, y el coach de banca, John Gibbons, todos han quedado fuera del equipo de los New York Mets. Esto es cuando menos sorprendente. Además del coach de tercera base, Mike Sorbo, Okay. y el coach de receptores, Glenn Sherlock. O sea que básicamente quedó el coach de primera base, el que puso a robar bases a Juan Soto. Correcto. Antoine Richardson se quedó, el coach de estrategia Danny Barnes y el asistente Rafael Fernández, coach asistente Rafael Fernández, y también, inclusive dentro de la movida de mata, se anuncia de que el coach asistente de picheo, el asistente al coach de picheo, Desi Droschel, y el coach de bullpen, José Rosado, les dijeron, miren, no están votados, pero pueden hablar con otros equipos. Y luego vamos a decidir sobre su puesto. Pueden ir a buscarse otro lugarcito de trabajo. Ahora bien. Uy, bien complicado eso. Ahora bien, ¿cómo explicar esto? Yo lo puedo entender ahorita. ¿Cómo se lo explicamos a la gente? El impacto, las repercusiones que hay aquí. ¿Qué está evidenciando la organización de los New York Mets con este movimiento? ¿Qué está dejando ver al ratificar a Carlos Mendoza hace 4 días atrás, después de la eliminación? Y, ¿qué? 72 horas después, un poquito más, anunciar este movimiento que no es poca cosa. O sea, sacaste a todo el staff, básicamente, a pesar de que se han quedado un par de nombres allí. Mira, hay varias lecturas que dar de esto. Una, que Carlos Mendoza, primero, Carlos Mendoza no trajo su staff. Vamos a comenzar por ahí. Cuando normalmente el manager trae a veces su staff, y cuando Carlos Mendoza fue contratado por los Mets, no trajo su staff. O sea, le dijeron, mira, te vamos a contratar a ti, este es el staff que está. ¿Ok? Entonces, por un lado, darle un espaldarazo a Carlos Mendoza es también Carlos Mendoza puede ser por un lado, y ahí me gustaría, ahí no quiero generalizar, porque ahí sí obviamente sería una pregunta para Carlos Mendoza, inclusive para Eduardo Brizuela, quien nos ha atendido en Diamante 23 durante toda la temporada varias veces, conversar con él y decirle, bueno, ¿será que es que Carlos Mendoza quiere traer a gente de su confianza y armar su staff y el equipo? Y tal vez Carlos Mendoza, con todo su derecho, estará diciendo, miren, no me han dejado traer a mi staff, a mi gente de confianza. Número uno. No es común esto. ¿Cómo? No es común esto. No, no es común esto. Número dos, puede ser que haya un tema, mira, hoy en día con el tema de los staff de grandes ligas, en general, han desmejorado muchísimo. Porque han inventado mucho, los equipos de grandes ligas han inventado mucho. Yo creo que ante tantos egos que hay en un clubhouse de grandes ligas y tantos peloteros de grandes ligas, cuando tú llegas y tú ves el staff de coaches, quieres ver un staff de coaches que tú respetes, que los peloteros respeten, y lamentablemente, mira, no estoy diciendo de que son peloteros o nombres que no respeten, pero muchos de estos jugadores o muchos de estos técnicos tienen que ganarse el respeto de los jugadores. Tienen que ganárselo, tienen que decirle, mira, vamos a trabajar juntos, yo te ayudo en esto, yo hice esto, o esto. ¿Qué pasa? Que cuando tú más o menos tienes un nombre en la industria, ese respeto, lamentablemente es así funciona el mundo, lamentablemente hay cierto nivel, hay niveles de niveles. Y hoy en día, en los últimos años, se han contratado coaches de grandes ligas. Eso no tiene pie ni cabeza. Yo veo que inclusive en las ligas menores hay muchos más nombres
con más experiencia y entre comillas conocimiento y experiencia de nivel de lo que puede haber en Grandes Ligas. En Grandes Ligas han contratado muchísimos coaches que ni siquiera jugaron Grandes Ligas o que y no quiero decir que con esto es como que tienes que, para ser un coach de Grandes Ligas tienes que haber jugado Grandes Ligas. No, pero al menos tienes que haber tenido una trayectoria de conocimiento, una trayectoria como jugador. Hay jugadores, hay coaches que están en las Grandes Ligas que fueron colegiales, o sea, que fueron simplemente a college y que obviamente han pasado a ser instructores de medicina deportiva y lo han dicho muchos de los jugadores. Hoy en día los coaches, los managers se han convertido más en unos motivadores, porque a nivel de Grandes Ligas ningún coach va a decirle a nadie qué hacer, pero yo creo que eso es lo que hace falta. Yo sí creo que hace falta y que el pelotero de Grandes Ligas, como no se desarrolla al 100% en las ligas menores, en muchos de los casos, necesita alguien arriba que no suponga que ya él está listo y que no tiene que decirle nada. Porque cuando tú estás en Grandes Ligas, se supone que nadie te dice nada y simplemente no te van a enseñar nada porque ya está todo aprendido. Pero no siempre es el caso. A Jeremy Hefner lo pusieron los Mets como si fuera Leo Mazzone, la última Coca-Cola del desierto. ¿Y qué pasó? Y hace 3 meses me estaban diciendo que Jeremy Hefner era Leo Mazzone, que era Mel Stottlemyre, grandes coaches de picheo que han pasado por las Grandes Ligas. ¿Y ahora dónde está? Ahora me está diciendo que no sirve y que el picheo de los Mets se descalabró. ¿Por quién? ¿Por culpa de Jeremy Hefner? Yo no creo. Entonces, es a lo que voy. Entonces, a lo que voy, lo que están diciendo los Mets aquí es que los responsables de la eliminación fue el staff. O sea, ¿tú estás diciendo eso? Es más fácil votar al staff que votar a todos los peloteros que tienen todos esos contratos. No, los peloteros no los puedes votar porque tienen los contratos. Pero tú estás diciendo realmente que, mira, o sea, ¿qué falló aquí? El staff. Yo puedo entender que una de las cosas que pueda esgrimir la gerencia es, señores, nosotros creo que tenemos aquí una falla para nosotros, para nuestro proceso, para nuestro plan. Y en lo que hemos venido avanzando, pues nos falta estructurar un cuerpo de coach que nosotros seamos el que lo designemos. Entonces, pero es un paso hacia adelante, no la razón por la cual quedaste fuera. Claro, yo creo que es un paso hacia adelante. Creo que es un paso hacia adelante. Creo que sí lo veo como un paso hacia adelante. Espero que los Mets no cometan el mismo error. No es lo mismo, mira, si nosotros hemos hablado mucho de este tema, por ejemplo, la diferencia que hace un cuerpo de coaches, por ejemplo, en la pelota invernal, cuando ese cuerpo de coach tiene algún tipo de relación o algún tipo de hilo de continuidad de jugadores que han representado a la franquicia de una manera u otra, la diferencia que ha hecho, no solo, o sea, Fernando Tatis papá, mira la diferencia que ha hecho en voltear la historia de las Estrellas Orientales. Los Tigres del Licey, cómo han contratado, mantienen la contratación de técnicos que han sido sus jugadores o que normalmente, o sea, quienes han sido exitosos han continuado ese camino del Licey. Las Águilas del Zulia ganaron con Lixon Nava, con Wilson Álvarez y tratan de mantener, cuando las Águilas del Zulia como equipo, por ejemplo, han tratado de buscar coaches que no tienen mucho que ver, sino que al menos son conocedores, obviamente están en la industria del béisbol y tratan de conectar, las temporadas han sido desastrosas. Entonces, yo creo que hay suficientes jugadores en la historia de los Mets. Yo entiendo también que hoy en día muchos de quienes fueron estrellas no quieren agarrar un sueldo de coach y pasar toda la temporada viajando con el equipo. Esa parte lo entiendo, pero no necesariamente estamos hablando de estrellas. No necesariamente estamos hablando de superestrellas. Dice Ulises Mets para ir cerrando. En Atlanta, fíjate esto, en Atlanta, y ahora que se fue Brian Snitker, yo sé que, por ejemplo, el aporte y el respeto que se tiene, por ejemplo, en la organización por Eduardo Pérez, es muy difícil de conseguirlo, pero porque se sabe la conexión y el nombre que representa Eduardo Pérez para
para la organización de los Bravos de Atlanta, por dar un ejemplo. Un hombre que fue Sí. campeón, un hombre que jugó postemporada, que fue MVP de postemporada, que te puede decir, mira, yo, muchacho, cállese la boca, que usted no sabe de eso y yo sí, pasé por ahí.